que les decía que quería compartir un estudio enfocado en la familia, que es acerca de la mayordomía. El pastor me dijo que no corriera, pero créame que aunque no corra, no terminaría hoy, entonces posiblemente voy a omitir algunos pasajes de la Escritura, los voy a decir, pero no los voy a leer todos, porque sí son bastantes. Y ustedes saben que a mí me gusta siempre iniciar con algo, con una historia, y resulta que a mí siempre me ha gustado mucho leer biografías me encanta leer las biografías de grandes cristianos, de héroes de la fe, quizás no tan antiguos. Estamos hablando de Spurgeon, de Jonathan Edwards, de John Wesley, personas que pregonaron el Evangelio. Hace unos días estaba leyendo un poco la biografía de un señor que se llamó Robert Artington. Este Robert Artington, resulta que él era hijo, por decirlo así, él era el hijo de los dueños de la cervecería, para que ustedes me entiendan. Entonces, el papá de él era el dueño de la cervecería en Leeds, en Inglaterra, en aquellos años. ¿En qué años? Entre el año 1827 y los años 1900. Entonces es un poquito antiguo también. Resulta que este Robert conoció al Señor Jesucristo, lo conoció en la iglesia bautista, allá en Leeds. Ya él estaba, ¿cuántos aquí son estudiantes universitarios o han sido estudiantes universitarios? Algunos no quisieron levantar su mano porque yo sé que estudian, pero no importa. Resulta que ya cuando él había hecho su trabajo final de graduación, que para muchos de nosotros es una tortura, ¿verdad? Hacer una tesis o hacer un trabajo final de graduación. Resulta que ya él lo había hecho y ya él estaba listo para graduarse. Pero antes de graduarse conoció al Señor y no le importó en lo más mínimo ese título universitario. No le importó en lo más mínimo seguir los pasos de su padre como un gran empresario. Su papá igual lo heredó y él decidió hacer algo distinto. Él decidió poner toda su riqueza al servicio de la obra de Dios. Entonces resulta que se estima que él destinó más de $25 millones en aquel entonces a la obra misionera. ¿A dónde se invirtió esa obra misionera? Mucha se invirtió en la zona de la India. De hecho, en la zona de la India hay un pueblo que se llama Artington en honor a Robert, hospitales, el hospital Artington en la India en honor a Robert. Y ya cuando él murió se encontró una nota que decía: con mucho gusto voy a hacer que el piso sea mi cama, una caja de cartón mi silla y otra caja mi mesa, en lugar de que las personas se pierdan por falta de Cristo. Él siempre ha sido considerado como una persona que entendió lo que es la mayordomía cristiana. Y son palabras, y dicen que así fue su vida. Dice que su vida, él vivía en un cuarto, que él se cocinaba, que él se lavaba la ropa. A pesar de los millones que tenía, él todo lo destinaba a las misiones. Él absolutamente todo su dinero lo destinó a las misiones. Él renunció a las riquezas de este mundo con tal de que las personas, de que los perdidos pudieran conocer a Jesús. La mayordomía cristiana se define como, fácil y sencillo, como aquella persona que administra algo de un superior a él. El ejemplo bíblico que usted y yo más encontramos de la mayordomía cristiana es la parábola de los talentos. ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola de los talentos? Ok, ¿todos se acuerdan de la parábola de los talentos? Sí, para nadie es desconocida. Pues resulta que usted y yo también tenemos un talento. Usted y yo somos mayordomos de Dios de algo que Él nos dio.
Así que cuando usted vuelva a leer la parábola de los talentos, no crea que es solamente para los llamados, no crea que eso es solamente para aquellas personas que Dios les dio un llamado, no. La parábola de los talentos es para todos. ¿Por qué? Porque todos somos mayordomos de Dios. ¿Por qué? Estamos administrando algo de alguien que es superior a nosotros. Dice que viene del griego aikónomos, que está asociado con supervisar, distribuir, administrar o simplemente ser el mayordomo. El mayordomo pues es la persona que está administrando, es como en términos judiciales sería como un albacea. El albacea es el que está administrando los bienes de alguien mientras que esa persona no está o mientras que cumple la mayoría de edad. Y usted y yo somos mayordomos del Señor. ¿Mayordomos de qué? Mayordomos de nuestra familia, mayordomos de nuestro tiempo, mayordomos de nuestro dinero. Y podríamos mencionar un montón de cosas más, pero voy a enfocarme en estas tres. Somos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestra familia. En otras ocasiones he hablado un poco más acerca de la mayordomía del dinero, entonces voy a enfocarme un poco más en la mayordomía de la familia, pero quiero que retomemos o que repasemos un poco lo que es la mayordomía del tiempo y la mayordomía del dinero. Entonces, cuando estamos hablando de la mayordomía, estamos reconociendo que hay alguien superior a nosotros, que es nuestro amo, nuestro Señor. ¿Quién es su Señor? ¿Y el de los demás? ¿Quién es el Señor de los demás? O sea, está bien, Jesús o Cristo, está bien. Espero que nadie me haya dicho mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis afanes de este mundo, porque aunque muchos no lo digan, es una realidad. Para muchos el dueño de ellos son los afanes de este mundo o las circunstancias. Entonces, y nosotros estamos administrando lo que nuestro Señor, lo que nuestro amo, lo que nuestro Creador nos ha dado, nos ha encomendado. Quizás a algunos les ha encomendado un poquito más de cosas, quizás a algunos todavía no les ha encomendado algunas cosas, quizás a algunos está ya a punto de encomendarles una familia, quizás a otros está a punto de encomendarles algunas riquezas, pero lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado, y Dios nos lo ha dado para que lo disfrutemos, pero también para que le rindamos cuenta a Él de qué es lo que estamos haciendo con lo que Él nos está dando. Evidentemente esta mayordomía, como les decía, incluye la familia, incluye el tiempo, el dinero, los talentos, los dones que Dios nos ha dado. Y quiere decir que todos somos de Él. Cuando hablamos de mayordomía del tiempo, creo que las frases más comunes es que ya el tiempo no me alcanza. Y decimos, vea, yo estudio, trabajo, tengo familia, tengo hijos, a mí el tiempo no me alcanza. Y ahora lo comentaba el pastor. O decimos, ¿con qué tiempo voy a hacer eso? ¿Con qué tiempo yo le voy a servir a Dios? ¿Con qué tiempo yo voy a hacer algo más de lo que hago? No tengo tiempo para eso. Y se los decía no hace mucho tiempo, las estadísticas en este momento me respaldan. Las estadísticas dicen que usted y yo perdemos mucho tiempo en plataformas de streaming viendo cosas. Muchas veces tonterías, pero viendo cosas. Entonces decimos, mira, el tiempo no nos alcanza, pero cuando usted se pone a analizar la distribución de su tiempo, empecemos a hacer una distribución del tiempo. Vamos a creer que la mayoría nos levantamos entre 4 y 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿sí? Ok, vamos a creer que sí. Salimos de la casa 6 de la mañana, regresamos 6 de la tarde, llegamos a la casa, si no dejamos la cena preparada, tenemos que prepararla, ya se nos fueron hasta las 7, 7 y media, 8, y ya decimos, no, ya estoy muy cansado, voy a ir a dormir, porque mañana me tengo que volver a levantar temprano. Pero muchas veces en esas rutinas usted y yo no sacamos tiempo para Dios, no sacamos tiempo para la familia, no sacamos tiempo para nada. ¿Por qué? Porque somos malos administradores del tiempo. Los que han tenido, tienen o van a tener la costumbre
de levantarse a orar en las madrugadas, vieras que resulta que cuando ya a usted se le hizo un hábito, usted no tiene sueño. Usted pasa el día sin sueño, pasa un día normal. Su cuerpo se acostumbra a esa necesidad nueva que usted le inculcó. Resulta que cuando usted se acostumbra a que en las noches va a tener un tiempo de oración, de lectura de la Escritura, no empieza a bostezar, no empieza a cabecear, no, empieza a disfrutarlo. Pero muchas veces decimos, ay no, qué pereza levantarme para estar haciendo una oración y estar cabeceando. No, mejor duermo más y después saco 5 minutos bien sacados y se los doy a Dios. Mentirosos, no hacemos eso tampoco. Entonces, cuando estamos hablando de la mayordomía del tiempo, quiero que vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Hoy solo traje la versión Nueva Traducción Viviente por aquello, entonces si algunos versículos son un poco diferentes, no se preocupen, no están en otro lugar. Efesios capítulo 5. Dice la versión que tengo yo, versículo 16 y 17, dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y dice el 16, Elías, por favor, el 16 de la Reina Valera 60, dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, usted y yo, en este tiempo, usted y yo tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué lo tenemos que aprovechar bien? Porque tenemos muchas alternativas para desaprovechar el tiempo. Ahora contaba el pastor del amigo de él, del gimnasio. Yo veo personas que han hecho la disciplina de ir al gimnasio todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque están buscando obtener algo. Están buscando dejar de tener las carnes que tenemos nosotros. Carnes un poquito anchitas, ¿verdad? Dijo un conocido por ahí, no, lo que pasa es que yo me estoy blindando. ¿Cómo blindando? Sí. Se dice que si usted tiene 5 centímetros de grasa, no hay bala que entre en ese cuerpo. Hermano, yo creo que hay otras maneras de blindar su vida, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Cómo usted y yo estamos invirtiendo el tiempo? Recuerde que la Escritura dice allá en Eclesiastés capítulo 3 que hay un tiempo para todo. Pero ¿cómo está usted invirtiendo ese tiempo? ¿A qué le está dando usted ese tiempo? Evidentemente todos sabemos cuál debe ser la prioridad del tiempo de cada uno de nosotros. Salmo 34:1 dice, la palabra nos manda, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Y si no, me inventé esa palabra, pero Salmos 34:1, si no me equivoco, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cómo es lo primero que usted y yo tenemos que invertir el tiempo? Usted y yo, la primera manera en la que tenemos que invertir el tiempo es fortaleciendo nuestra relación con Dios, nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo fortalece usted la relación con Dios? Usted la fortalece solamente buscándolo a Él. ¿Cómo fortalece usted la relación con su pareja? Pasando tiempo con ella. Y lo cuenta Warner en una historia que a todos nos ha pasado alguna vez. Usted puede pasar todo el día de compras con ella, que después le va a decir: es que no tuvimos tiempo juntos. Porque eso sucede. ¿Por qué? Porque la demanda del tiempo es continua, y Dios también tiene una demanda del tiempo continua con nosotros. Dios quiere que usted y yo dejemos un poco nuestras comodidades y lo busquemos a Él. ¿Cómo usted y yo lo podemos buscar? Usted y yo lo sabemos. Lo buscamos en oración, y no una oración de gracias por los alimentos, amén, gracias por el día de hoy, amén, Señor bendice el día de hoy, amén. Esas oraciones no tienen tanto impacto, no se acercan tanto a Dios.
Eso sería como que su hijo llegue en la noche y le diga, gracias mamá por todo, amén, pum, y le da un beso y se va para la cama. Y los papás se van a quedar, ¿y qué? ¿Y cómo estuvo su día? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo le fue en el examen? ¿Y qué le dijo aquel? ¿Qué le dijo aquella? ¿Qué pasó con aquel problema? Y no porque Dios no lo sepa, sino porque Dios quiere que usted saque el tiempo para Él, para contarle a Él su vida. Oración. Cuando usted va a leer la escritura, usted dígale, Dios, háblame hoy. Y no importa si usted está leyendo la escritura de una manera que usted dijo, voy a leerme la Biblia toda en un año, o si usted quiere leerse por historias, o si usted quiere leer por acontecimientos. Usted dice, no, quiero saber cómo fue la vida de Jesús en la tierra. Entonces dice, no, voy a leerme primero los evangelios. Usted puede de la manera en que usted guste, pero usted siempre dice al Espíritu Santo, háblame y guíame, porque yo quiero fortalecer mi relación contigo. Después, la otra manera en que usted y yo fortalecemos nuestra relación con Dios, lo dijo el pastor muy claramente ahora, congregándonos. ¿Por qué usted y yo nos congregamos? Usted y yo nos congregamos, de hecho, hoy fue un día especial, hoy nos ministró Marco Barrientos, Miel San Marcos, Paul Wilbur. Hermano, siéntase privilegiado. ¿Sabe cuánto cobra Miel San Marcos por un concierto? $250,000. $250,000 cobra Miel San Marcos por un concierto, y usted y yo lo tuvimos hoy aquí y no le estamos cobrando, hermano. También eso sirve de paso, que hay que orar mucho por el ministerio de alabanza. Los hermanos han estado un poco afectados de salud. Necesitamos de más personas que se comprometan con el ministerio de alabanza. Entonces, esté usted también orando por ellos. Eso fue un anuncio gratis. De hecho, aquí hubo un tiempo como de 6 meses en que todos los domingos teníamos cantantes cristianos extranjeros cantándonos todos los domingos. Ahora, les decía, ¿por qué venir a la iglesia? Porque la Escritura lo dice. La Escritura nos dice que tenemos que venir y congregarnos sabiendo que los días malos se acercan. Ahora, cuando estamos hablando de la mayordomía del tiempo, tenemos que entender que la prioridad de nuestro tiempo es Dios. Nosotros tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Usted y yo tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios, pero también tenemos que tener tiempo para la familia. De hecho, las personas que han venido, el hermano Alvin que vino el jueves, el hermano Gerardo que estuvo el domingo pasado, ellos nos hablan, o sea, los mensajes de ellos, yo les digo que son como confirmación de lo que Dios ha venido hablándonos a nosotros durante mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo el Señor había levantado un mover de volver a levantar los altares familiares, y cuando se habló de levantar los altares familiares, se hablaba precisamente de esto, de pelear por las familias. Y creo que el mensaje del hermano la semana anterior fue un mensaje impactante, un mensaje confrontativo también, pero es un mensaje que también es un gentil recordatorio de parte de Dios, porque Dios a nosotros desde hace mucho tiempo nos viene diciendo que tenemos que pelear por nuestras familias, que tenemos que sacar el tiempo para nuestras familias. Es importante que usted y yo en familia establezcamos tiempos para compartir con ellos. Y estoy hablándole, no solo, más adelante le voy a hablar de la mayordomía en la familia, de cómo usted y yo tenemos que sacar tiempo para compartir, pero también estoy hablándole del tiempo de ocio, del tiempo recreativo. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue con su familia a comerse un helado de palillo al parque? Porque no tenía dinero para nada más, pero le alcanzaba para comerse un helado de palillo al parque. A mí nunca se me olvida la historia de un hermano de que vivía con muchas limitaciones cuando estaba de novio con su esposa, y él decía que ellos no tenían dinero. Entonces que ellos llegaban y él llegaba y le compraba un helado de palillo para los dos y se sentaba en el parque porque no le alcanzaba para nada más, pero ellos eran felices, disfrutaban de eso. Hoy por hoy es controlador aéreo en el aeropuerto Juan Santamaría, con un buen cargo, un buen salario, pero él siempre recuerda eso. ¿Por qué?
Porque no se trata de dinero, se trata de tiempo de calidad. No se trata de que vamos a jugar un juego de mesa y todo el mundo está viendo el teléfono. Al final todo el mundo termina bravo porque todo el mundo está haciendo lo que le dio la gana en el juego de mesa porque no sacamos el tiempo para eso. Y yo se los decía, no se los digo por decírselo, se lo digo porque lo había escuchado antes y lo puse en práctica. Un día me puse a hacer cuentas y tenemos alrededor de 26, 27 juegos de mesa. No crean que los jugamos todos los días, pero cuando los jugamos tratamos de que sea tiempo para la familia. Inclusive no hace mucho fuimos a tomar café al jardín. ¿Para qué? Para romper un poco lo que hacemos siempre. O sea, muchas veces nosotros hacemos cosas repetitivas y cosas sencillas. Vea, hermano, no lo estoy mandando a que vaya a tomar café a una cafetería, que más bien usted tenga que pasar la tarjeta de crédito y después tenga un problema futuro. No. Haga algo sencillo, pero comparta tiempo con su familia. No importa, si no tenía plata para el pan, haga arepas si quiere. Hagan arepas en familia. Hagan tortillas y comen tortilla con una torta de huevo. Esto no se trata de que para usted tener tiempo con su familia necesita dinero, no. Se trata de que usted para tener tiempo con su familia usted necesita querer, necesita voluntad de hacer las cosas. Y la última parte de la mayordomía del tiempo es el tiempo para servirle a Dios. Josué 24:15, no tiene que buscarlo mucho, está aquí. Yo y mi familia serviremos al Señor. Mi hermano, cuando estamos hablando de esto, usted y yo tenemos que entender que nosotros como familia tenemos que sacar el tiempo para servirle a Dios. Y sí, hermano, yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, yo sé que no siempre todos quieren, yo sé que no siempre todos pueden, que cuando alguno quiso el otro no quiso, eso lo sabemos. Pero lo decía el hermano Gerardo la semana pasada, esta es una batalla de valientes, esta es una batalla de constancia. Y usted y yo no podemos dejar guardadas las herramientas, no podemos dejar que el diablo venga a nuestra casa y saquee las herramientas y usted y yo no tengamos cómo pelear esta batalla. Entonces, cuando estamos hablando de servirle a Dios, creo que fue el pastor que lo comentó hace 2 semanas o una cosa así, y yo me puse a hacer memoria y yo me dije, tiene toda la razón, yo nunca he conocido un matrimonio que los dos sirviéndole a Dios hayan terminado separados. No recuerdo yo eso, o sea, me puse a hacer memoria de todos los que conozco y no recuerdo eso. Pero usted y yo como familia tenemos que aprender y sacar el tiempo para Dios. Evidentemente usted va a tener que sacar tiempo para el descanso, tiempo para el estudio, tiempo que vienen los exámenes de los niños, sí, todo eso hay que sacar tiempo. Pero usted y yo nunca podemos sacrificar el tiempo de Dios por destinarle ese tiempo a otras personas o a otras situaciones. Les dije que iba a apresurarme un poco con la mayordomía del tiempo y la mayordomía del dinero. Y quiero hablar algo acerca de la mayordomía del dinero. Es algo rápido, no voy a extenderme mucho. Creo que en el tema de la mayordomía del dinero hay mucho que hablar. Nunca se me olvida, nunca se me olvida, y no sé hace cuántos años pudo haber sido eso, 12, 14 años. El hermano Carlos Santana nos dijo una vez, lo último que se le convierte a un creyente es la billetera. Lo último que se le convierte a un creyente es la billetera. Y hoy en día estamos en tiempos en que el dinero es el centro de la humanidad. El dinero es lo que atrae, el dinero es lo que une y el dinero es lo que destruye las familias. Entonces usted verá que muchas familias son unidas mientras que los viejillos que tienen la plata estén vivos. En el momento que los viejillos se mueren, cada quien está buscando a ver qué le van a dejar y nos vimos. Ahí nos veremos cada vez que alguien se muera. Desdichadamente esa es la realidad de muchas familias. Desdichadamente hoy muchas familias viven afanadas
por las cosas materiales, por lo que quieren tener. Y no estoy diciendo que anhelar sea malo, no. Lo decía el hermano Alvin, ¿quién quiere ser millonario? Prácticamente nadie levantó la mano, que todos quieren ser millonarios, ¿verdad? Y él dio un consejo, y es un consejo bíblico, entonces honra a sus padres. Pero con el tema del dinero, es lo que Satanás ha usado de ocasión para que muchos creyentes tropiecen, para que muchos creyentes se alejen de Dios. Y con esto yo quiero leer 3 principios acerca de la mayordomía del dinero. El principio número 1 es que usted y yo somos propiedad de Dios y todo lo que usted y yo tenemos le pertenece a Él. Salmos capítulo 100, versículo 3. Dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Uno de los primeros principios que usted y yo tenemos que reconocer siempre, esta versión lo dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su prado. Él nos hizo y le pertenecemos. Usted y yo tenemos un sellito atrás, una marca que dice que somos propiedad de Dios. Todo lo que usted y yo tenemos le pertenece a Él. Y aunque muchas veces nos convertimos en personas orgullosas, arrogantes, creemos que somos autosuficientes, que creemos que podemos generar riqueza, crear riqueza, no podemos olvidar nunca que todo lo que tengamos es solamente por la ayuda y la misericordia de Dios. Así que usted puede afanarse mucho por los bienes materiales, puede afanarse mucho por el dinero, pero si un día Dios decide bajar la cuchilla, ya todo ese afán se fue. Y ya después, dependiendo en el lugar donde usted está, o disfrutará de haber hecho las cosas de manera correcta, o se amargará eternamente por no haber hecho las cosas de manera correcta. El segundo principio es un principio hermoso. El dar es producto del amor, y eso se ha hablado muchas veces acá, no vamos a ahondar mucho en eso. La Escritura lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él y tenga vida eterna. Dice, el 17 dice: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, un principio bíblico en que usted y yo lo que damos, lo tenemos que dar por amor. Y les digo, no voy a ahondar mucho en eso porque ya de esto se ha hablado bastante. Y el otro principio de la mayordomía del dinero, acompáñenme a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y verso 38. Dice: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad de que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Dad y se os dará. Estos son los 3 principios de la mayordomía del dinero. Todo lo que nosotros somos es propiedad de Dios. El dar es producto del amor y usted no puede recibir sin antes haber dado. Usted no puede nunca en su vida recibir nada sin antes haberlo dado. Porque inclusive para alcanzar la misericordia de Dios usted tuvo que entregar su corazón. Para recibir el perdón de Dios usted tuvo que humillar su corazón y decirle a Dios: te doy este corazón destruido, este corazón dañado, y reconozco que necesito de ti. Ahora,
bajo esos tres principios, y les digo, voy a tratar de ir bastante rápido para abarcarme más en la mayordomía de la familia, tenemos que tener claro qué es lo que nosotros damos, qué es lo que nosotros le damos a Dios. Número 1, los diezmos. Malaquías capítulo 3, se lo hemos leído muchas veces, y aunque nunca le hemos metido la mano a la bolsa a los creyentes, sí sabemos que usted sabe la importancia de esto. Habrá muchos en esto habrá muchas aristas, muchos puntos de vista. Siempre habrán aquellos que no quieren, que no van a querer creer en el dar, porque hay personas que pueden estar en Cristo, pueden conocer mucha teología, pero hay personas que quieren vivir sin creer en el dar, sin creer en el diezmo. Yo le invito a usted a que haga lo que dice la Escritura en el libro de Malaquías, ni más ni menos, haga nada más lo que dice la Escritura en el libro de Malaquías, y después usted me cuenta después cómo le fue, y tal vez yo le cuente a usted cómo me ha ido a mí. Ofrendas, voy a mencionárselos por si están anotando. Salmos capítulo 96, versículos 7 y 8, Éxodo 25, 1 al 2. Las ofrendas es un acto voluntario del dar. Usted da el diezmo, usted lo da por mandato de Dios, pero usted la ofrenda la da por voluntad, usted lo da voluntario. En la iglesia primitiva, la ofrenda era mayor que el diezmo. En la iglesia primitiva la ofrenda eran casas, terrenos, animales. Daban lo que tenían. En la iglesia moderna, si dan el diezmo no dan la ofrenda, o si dan ofrenda no dan diezmo. No es bíblico. Y después existen otras ofrendas especiales, cuando se recogen ofrendas misioneras, que les voy a decir, voy a aprovechar que los pastores no están, Pastor Mariano y Pastor Alicia, que siempre son los que han trabajado en las ofrendas misioneras. Las ofrendas misioneras que esta iglesia normalmente ha dado, hermanos, no alcanza pero ni para la gasolina de aquí a Punta Arenas. Se los digo así muy honestamente. Nosotros tenemos que mejorar en eso, como creyentes, como miembros de una iglesia que hace misiones. El pastor Mariano viaja, de hecho en estos momentos está viendo a ver cómo planifica su viaje, porque las zonas que él visita en Buenos Aires han estado aisladas, las personas están incomunicadas, no han tenido cómo ir a comprar, ni tienen tampoco muchas veces dinero, y él es el que está cargando con esa angustia. Y cuando recogemos una ofrenda misionera, los que la han recogido no me dejan mentir, 8,000, 10,000, 15,000 colones. Creo que nosotros como iglesia podemos dar más. Ahí se acabó ese anuncio, ya no digo más de eso porque quiero pasar al siguiente. Bueno, antes de eso, las primicias. Hemos mejorado en el tema de primicias, hemos entendido la bendición que hay en las primicias, pero la necesidad es mucha, y muchas veces la necesidad no solamente para esta casa. Con esas primicias también se trata de abarcar las necesidades de personas que tienen esa necesidad. Inclusive las primicias, bíblicamente las primicias eran para los levitas, para los que trabajaban en la iglesia. Las primicias bíblicamente deberían ser para los pastores. Eso es lo que bíblicamente compete. Ahora, gracias a Dios, ellos muchas veces renuncian a las primicias para poder darle a personas en necesidad, pero nosotros tenemos la obligación bíblicamente de sostener a esos levitas que serían hoy los pastores que están sobre nosotros. Y quiero un buen mayordomo del dinero debe ver el dinero de la siguiente manera. Eso fue algo que me había encontrado hace un tiempo. Dice, es más que una cantidad o que dinero en efectivo o un billete. Es mi inversión a favor de una sociedad mejor. Es mi ayuda a la juventud cristiana. Es mi expresión de fe en el futuro. Es mi demostración de buena voluntad.
es mi contribución para la educación cristiana, es mi cooperación para sanar y educar a otros por medio de la obra misionera, es mi voto para que tengamos un mundo cristiano, es mi colaboración para rescatar almas perdidas y traerlas a Cristo Jesús nuestro Salvador, es mi diezmo y ofrenda, una cosa santa dedicada a Dios para servir a las personas. Por lo tanto, procuraré siempre el privilegio y la oportunidad de sembrar en el reino de Dios. Y yo sé que a nosotros los creyentes muchas veces nos sigue persiguiendo un mal decir del mundo de que los diezmos han sido utilizados para que personas se enriquezcan. Pero si usted y yo analizamos de aquí para atrás los diezmos y las ofrendas que se han sembrado en las iglesias alrededor del mundo, han sido usadas para pregonar el mensaje del evangelio. Entonces, hermano, usted y yo nunca entremos en esa parte del cuestionamiento, y si usted tiene alguna duda puede buscar al tesorero, puede buscar al pastor, pero nunca cuestione si usted tiene que dar o no tiene que dar. Usted tiene que dar porque es lo que la Escritura manda, y los pastores y el tesorero son los que tienen una mayor responsabilidad porque tienen que administrar eso. Así que ya con eso termino esta parte y quiero entrar. Con eso termino la introducción, hermanos, perdón, pero espero que usted me dé un poquito más de tiempo, que ahora sí quiero hablar de la mayordomía cristiana en la familia. Aquí me voy a detener un poquito más, voy a ir más despacio. Los dos aspectos anteriores era aprovechar que estamos hablando de la mayordomía para hablar de la mayordomía del tiempo y del dinero, que también son vinculantes con la mayordomía en la familia. Vamos a ver, por lo normal, por lo general, una casa está compuesta por 4 paredes y un techo. Eso es lo básico, ¿verdad? Debajo de 4 paredes y un techo, ya usted puede empezar a forjar su familia. Usted no necesita que la casa tenga piscina, usted no necesita que la casa tenga un rancho barbecue, usted no necesita de eso. Usted lo que necesita son básicamente 4 paredes y un techo para formar su familia. Amén. Ok. El concepto de mayordomía de la familia debe tener siempre esta estructura. Número 1, ¿me pueden ayudar? Número 1, ¿quién es el número 1 en la casa? El Señor. Número 2, el esposo. Número 3, la esposa. Número 4, los hijos. Y con eso quiero matar un mito del mundo. El mito del mundo dice que si su casa no está presente el papá o la mamá, que su familia es disfuncional, ¿verdad? Eso es lo que dice el mundo. ¿O solo yo lo escuché? Ok. Pero si en su casa está Cristo haciendo que esa familia funcione, no es disfuncional. Así que, hermano, cuando le vuelvan a decir que es que sus hijos están en medio de una familia disfuncional, no, porque el que funciona en mi familia es Cristo. Una familia puede tener todos los miembros, puede tener a los abuelos inclusive, que si no es Cristo el que está gobernando, esa familia sí es disfuncional. Esa familia no está funcionando bajo el esquema de Cristo, bajo el esquema del Señor. Número 1, Dios debe ser el primero en nuestras familias. No hay discusión de eso. El primero no pueden ser los hijos, el primero no puede ser el papá, no puede ser la mamá, el primero no pueden ser menos las cosas terrenales. El primero en su familia es Cristo. Y ustedes como familia tienen que saber quién es el más grande en su familia. Y el más grande en mi familia siempre tiene que ser Cristo. Efesios capítulo 1. Versículo 21. Hermano Gerardo me dejó sin agua. Efesios capítulo 1, versículo 21. Y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice:
ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Mi hermano, yo creo que usted es más pequeño que cualquier potestad. Yo creo que usted es más pequeño que cualquier principado. Yo creo que usted es más pequeño que cualquier gobernante a nivel de autoridad, ¿verdad? Y si Cristo está por encima de todo eso, Cristo tiene que estar por encima en su familia. Cristo debe ser lo primero en su familia. Él debe ser el eje central por el cual funciona su familia. Una familia no puede girar en torno al papá, a la mamá, no puede girar en torno a los hijos. Una familia tiene que girar en torno a Cristo, a lo que Él quiere para nosotros como familia. Es más, una familia no puede girar en torno a una congregación, no puede girar en torno a una iglesia, a una doctrina, tiene que girar en torno a Cristo. ¿Y por qué les digo esto? Les digo porque hay doctrinas, vieras que hay doctrinas de doctrinas, pero hay doctrinas en que las personas giran en torno a lo que se enseña en esa iglesia y no gira en torno a lo que se enseña en la Biblia. Y nosotros le decimos a ustedes, crea lo que dice la Escritura, que de hecho, hasta cierto punto creo que deberíamos hacer lo que el hermano Gerardo decía la semana pasada, deberíamos dejar de proyectar los versículos para que la gente cargue su Biblia. Yo sé que a muchos no les gusta eso, pero es una realidad. Muchas veces no se carga la Escritura, no por comodidad, sino porque no es un hábito tener la Escritura a la mano. No es un hábito tener la Escritura con uno. Ahora, la Escritura nos está enseñando que el todo de todo, el todo de nosotros es Cristo, el todo de nosotros es Dios, y todo lo demás está debajo de Él. En las familias, todo lo demás tiene que estar debajo del señorío de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? A esto me refiero que aunque el esposo es la cabeza del hogar, la esposa es la ayuda idónea, todos tienen que girar en torno a la figura de Cristo y todos tienen que mostrar una dependencia de Cristo. Y nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no dependen de nosotros, que dependen de Dios. Naomi desde hace días está pidiendo algo y pidiendo algo y pidiendo algo. Le digo, ¿usted ya se lo pidió a Dios? No. Y yo, pídaselo a Él. No me lo pida a mí, pídaselo a Él. Y nosotros tenemos que aprender a que toda nuestra familia tiene que girar en torno a la figura de Jesucristo. ¿Cómo podemos hacer que esto sea funcional en nuestras familias o que esto sea visto en nuestras familias? Usted y yo tenemos que orar en familia. Cuando usted y yo oramos en familia, le estamos rindiendo nuestro tiempo y nuestro culto a Él. Usted y yo tenemos que darle gracias a Dios por toda su provisión, llámese alimentos, llámese vestido, llámese zapatos. Ahora que viene la época de diciembre, ayer estaba viendo no me castiguen después, estaba viendo un reel, ¿verdad? Que estaban diciendo, ¿saben por qué le dicen Papá Noel? Exactamente, porque el que trae los regalos es Papá Noel. Ahora, ¿por qué le digo esto? Esto se lo digo porque todos en nuestra casa tienen que entender que el que trae el vestido, que el que trae los zapatos, que el que trae los alimentos, no es el sacerdote de la casa, no es la sacerdotisa, no son los padres. El que hace todo posible en nuestra casa es el Señor, por su provisión. ¿De qué? De que nos da trabajo, buen trabajo o mal trabajo, pero es un trabajo que Dios le está dando. Y si a usted no le gusta el trabajo que tiene, órele a Dios.
Y se lo dice a alguien que hizo eso una vez en su vida. No le gustaba donde estaba trabajando, trabajaba en Escazú, todos los días 2 horas para allá, 2 horas para acá, mal pagado. Y un día presenté la carta de renuncia sin tener nada, a pura fe, y me dio Dios el trabajo que le estaba pidiendo, en el lugar que le estaba pidiendo, y en aquel entonces ganaba 100,000 colones más que el salario anterior. ¿Cuántos días duré sin trabajo? Ni uno, porque mientras que hacía el preaviso, me contrataron en esa empresa. Un proceso que tenía que durar 15 días, duró 3 días. Por eso le digo, usted tiene que saber, entender y que todos en su familia entiendan que el proveedor no es usted, que el proveedor no es esa empresa. Y sí, las bendecimos, sí, pero el proveedor de su casa va a ser siempre el Dios Todopoderoso. Usted y yo en nuestra casa tenemos que compartir la palabra. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces usted no va difícilmente usted le va a dar un estudio escatológico a un niño, no, difícilmente usted va a hacer eso, pero usted sí tiene que buscar las estrategias para compartir la palabra. No sé en qué reunión era que estábamos un día de estos, que alguien decía de Superlibro, hermano, use Superlibro con sus hijos, úselo, y si usted no sabe qué es Superlibro, búsquelo, vea, pero use Superlibro con sus hijos. Entienden los mensajes, captan la atención y el mensaje es un mensaje sano. Voy a decir algo que sé que muy pocas veces hacemos en nuestras casas, pero ¿por qué no hacemos ayunos familiares en nuestras casas? ¿Por qué un sábado, por qué no agarramos a toda la familia y le decimos: hoy en esta casa no se va a ver televisión, no se van a ver teléfonos, hoy nos vamos a desconectar de las redes sociales? Y use ese tiempo, úselo ¿para qué? Ore, comparta en familia. No le estoy diciendo que todo el tiempo se lo dedique al Señor, si usted quiere hacerlo, perfecto, pero comparta en familia, juegue con sus hijos. Tampoco es que saque el tiempo para ponerse a hacer los quehaceres de la casa, ¿verdad? Porque ahí volvimos a perder el chiste. Pero hagamos cosas diferentes en nuestras casas. El segundo rol dentro de la mayordomía familiar, el esposo en la mayordomía familiar. Efesios 5:23, más, podemos leer desde el 21. Efesios 5, el 21, Elías, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el pastor predicó de eso los jueves. 22. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Y el 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No hay mucho que hablar hay mucho que hablar de este pasaje, pero se ha estudiado muchas veces con respecto a esto. Después, si en su familia la estructura es la correcta y todos están sometidos a Dios, el sacerdote de esa casa es el marido. Y muchas veces a nosotros los maridos es al que nos toca la responsabilidad de guiar espiritualmente a nuestra familia. Y no es una responsabilidad fácil, no es algo que se tome con ligereza, no es leer este pasaje y decir usted se sujeta porque es lo que la Escritura dice. No, la Escritura lo que dice y nos enseña a nosotros es que usted y yo tenemos que guiar a la familia. Tenemos que llevar a la familia. Los que tuvimos padres que eran un poquillo enchapados a la antigua, por no decir que yo amé y honré mucho a mi papá en vida, ya tiene 20 años de haberse muerto,
pero mi papá no fue un papá perfecto, estuvo muy lejos de la perfección, pero le garantizo que fue el mejor papá que pude haber tenido, fue él. Resulta que muchas veces usted sabía que si usted hacía algo mal, usted sabía que a usted lo iban a castigar. Usted no sabía si iba a ser con faja, con un pedazo de manguera o con un leño. Pero de que usted sabía que lo iban a castigar, lo iban a castigar. Ahora, no lo culpo a él, así fue criado él. Él nunca fue enseñado en los caminos del Señor. Pero, ¿a qué voy con esto, mi hermano? A que hoy en día el rol de padres, el rol de papá, el rol de sacerdote, no tiene que ser visto como esos roles que se veían antes, que el papá era el que impartía la disciplina en la casa. El papá siempre tenía que ser el rudo, y después todos salíamos corriendo debajo de las enaguas de nuestra mamá. Pero bíblicamente ese no es el rol de un sacerdote. Bíblicamente el rol de sacerdote es el que habla la escritura en Deuteronomio capítulo 6. Dice, y enseñarás estas escrituras y las dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las dirás aquí, las dirás allá, las dirás más allá. Esta palabra estará de continuo en tu boca. Ese es el rol del sacerdote. El rol del sacerdote es la enseñanza de los principios bíblicos. El rol del sacerdote también tiene la disciplina, no la disciplina como la que le daban a uno, ¿verdad? Pero tiene la disciplina. Pero el rol del sacerdote en la casa, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es precisamente guiar a sus hijos, guiar no solo a sus hijos, guiar a su familia. La enseñanza de la Escritura, la enseñanza de los principios, la enseñanza de los valores que tanto se han perdido en estos días. Ese es el rol del sacerdote. Ahora, para que el sacerdote pueda ejercer esto, el sacerdote tiene que estar sujeto a Cristo primero que todo. Si el sacerdote no está sujeto a Cristo, o sea, ya lo que usted está haciendo, lo está haciendo por machista. No lo está haciendo porque está sujeto a Cristo. Porque cuando usted está sujeto a Cristo, usted entiende que usted tiene que entregarse a su familia como Cristo se entregó a la iglesia. Y esa tarea no la puede cumplir ningún hombre. Ningún hombre puede cumplir esa tarea de entregarse a la familia como Cristo se entregó por su iglesia. Y sí, y muchos estaremos dispuestos como Almi a que si se mete alguien en nuestra casa vamos a defender a nuestra familia. Pero no es lo mismo esa defensa que el amor eterno que Cristo mostró por su iglesia. El principio de la sujeción es la obediencia. Y si el hombre no es obediente a Dios, no tiene autoridad espiritual para pedir que estén sujetos a Él. Número 2, tiene que cuidar a su esposa. Quiero que me busque Colosenses 3:19, Elías, pero si la encuentra en la versión latinoamericana 95. Ya me dijo que no. Lo puse a correr. Ok, cuidar a su esposa. Anótelo para que lo lea en su casa. Primera de Pedro 3:7, Efesios 5:28. Y Colosenses 3:19 exhorta al esposo. En la versión Reina Valera 60 dice, no seas ásperos. Póngame la versión normal, la 3:19 normal, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La versión latinoamericana 95 lo dice de esta manera, dice, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Yo decía que la versión latinoamericana 95, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. A veces nosotros los hombres somos especialistas en amargarles la vida a ellas. Yo se los he contado a usted muchas veces. Me dice Cindy una vez, teníamos un balconcito, me dice, cierre la puerta del balcón.
Y llegó el hombre y cerró la puerta del balcón. Pero ella no me dijo a mí que tenía que cerrar la cortina. La cortina quedó abierta. Ya después entendí que cuando le dicen a uno, cierre es todo lo que esté en el camino, todo lo que se le ponga en el camino. Me gusta mucho como lo dice esta versión, porque yo creo que a veces los hombres somos especialistas en amargarle la vida a las mujeres. Así que, hermano, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Si su novio desde ya le amarga la vida, alíñelo, dígale que se alinee con Dios. Sacerdocio, estamos hablando del papel del esposo en la mayordomía familiar. No hay mucho nuevo que enseñar en esto. El hombre es el sacerdote escogido por Dios bíblicamente. Y él es el que tiene que velar por las actividades que fortalezcan la relación de la familia con Dios, básico. El hombre es el responsable de que la familia busque de Dios. Y si el hombre no asume ese rol y lo tiene que asumir la mujer lo puede asumir, porque el hombre no está asumiendo su rol y la familia no se va a caer porque un sacerdote no quiera asumir su rol. Crianza de los hijos, otro papel del esposo en la mayordomía familiar. Junto con la esposa deben establecer las reglas del hogar. Un hogar sin reglas es una anarquía. Un hogar sin reglas es una anarquía. Yo me acuerdo de 18, 19 años, mi papá nos decía a las 10 de la noche aquí. Y si usted no llegaba a las 10 de la noche, ya no nos pegaba porque ya estábamos más grandecillos. Pero bien no nos iba. Tenía que escuchar uno la cantaleta un buen rato, ¿verdad? Y muchas veces encontraban la manera de castigarlo a uno, ¿verdad? Entonces, las reglas tienen que estar claras en el hogar. Vean, hermanos, las reglas tienen que estar claras. Y yo sé que hoy en día, y por eso se los había dicho antes, ser joven en estos días es difícil. Antes ya a las 10 de la noche ya todo el mundo estaba cerrando, ¿verdad? Cuando salía uno, estoy hablando, yo estaba en el mundo, ¿verdad? Cuando yo salía ya a las 10 de la noche ya lo único que quedaba abierto eran las cantinas, no eran ni los bares, eran solo las cantinas. Ya hoy en día es diferente, ya hoy en día a las 10 de la noche es cuando está empezando la fiesta. Ahora, las reglas en la casa tienen que existir. Una regla en su casa: al almorzar no hay teléfonos. Cuando almuercen, no dejen que nadie tenga un teléfono en la mesa. No lo permitan. Cuando están compartiendo la escritura, están haciendo un devocional, lo que sea, no permitan que busquen en el teléfono. Saquen la Biblia, busquen en la Biblia. Ahora, el papel de la esposa en la mayordomía familiar. Proverbios 18:22, si me ayuda Elías. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Y vea qué importante es esto de la manera en que la Escritura nos lo enseña. Dice que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Quiero leérselos en esta versión. Dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. O sea, vea, Dios nos dice a nosotros que son un tesoro y que encontramos el favor de Él, pero también nos dice que las amargamos. Ahora, voy a apresurar un poco el paso. Este rol de la mujer
Este rol es el rol bíblico. El que haya esposa haya el bien y encuentra el favor de Dios. El rol de la mujer es un rol bíblico. La mujer es ayuda idónea. La mujer es literalmente la que da la crianza a los hijos, la que los enseña, la que los educa, les da los valores. Pero hoy en día estamos en medio de una generación machista y feminista que quiere hacer que ese rol de la mujer desaparezca. ¿Por qué? Porque ahora la mujer tiene que ser autosuficiente y la mujer tiene que ser igual que el hombre. Una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. ¿Tenemos que ser equitativos? Sí. ¿Tenemos que ser iguales? No. Completamente distinto. No es lo mismo ser equitativos que ser igualitarios. De hecho, a los que les gusta un poco ver noticias y todo el mundo sabe que ganó Donald Trump. ¿No es el mejor candidato? No, pero es el candidato que va en contra de lo que en Estados Unidos le llaman el movimiento woke, que es el movimiento de las minorías, de igualitarios y todo lo demás. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora sucedió algo muy interesante. Sucedió que la gente no apoya a Donald Trump, porque saben que no es el mejor candidato, pero apoyan el hecho que él esté en contra de la cultura woke. Entonces, después se juntó con Elon Musk, que Elon Musk tiene un testimonio no muy bonito, ¿verdad? Que dice que él firmó para un tratamiento para el hijo y era un tratamiento para cambio de sexo. Dice que él nunca se dio cuenta. Entonces dice Elon Musk que él va a poner todos sus recursos con tal de tratar de destruir el movimiento woke. Entonces, y por eso hicieron yunta. Ahora, ¿a qué voy con esto? La gente no votó porque él fuera el mejor candidato, votó porque están en contra de un movimiento que está haciendo que los roles de la familia se pierdan. Para los que están entre los 20 y los 30 años, este movimiento igualitario es una completa basura. Se aleja por completo de los principios bíblicos. Se aleja por completo de lo que es la igualdad. Porque la Biblia nos manda a nosotros a ser equitativos, por decirlo así. La Biblia nos enseña a nosotros cómo tenemos que tratar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Y es muy diferente a como lo trata el mundo, pero resulta que viene un movimiento de minorías a tratar de imponer unas ideas absurdas que son apoyados por mucha gente y ahora se está perdiendo el rol de cada uno de los miembros de la familia. Y por eso le digo a todos, no perdamos de vista cuál es el rol que Dios nos ha dado en nuestras familias. La mujer debe sujetarse al marido. Si el marido está sujeto a Dios, obedecerlo, ayudarlo, ser de apoyo para él. El hombre no debe hacer lo que quiera con la esposa, pero el hombre tiene que respetar el rol de la esposa también. Génesis 2:18, no lo vamos a leer, dice que cuando Dios formó a la mujer, dice que la formó pensando en alguien que le ayudara a Adán. Y se ha hablado muchas veces de por qué no la sacó de la cabeza ni de los pies, sino que la sacó de la costilla, de al lado, para que estén juntos. Pero fue porque Dios, evidentemente Dios todo lo sabe, pero Dios le hizo entender a Adán que él no podía hacer eso solo, que él necesitaba alguien que fuera una ayuda idónea para él. Y el rol de la mujer, en la mayordomía familiar, el rol de la esposa es ser ayuda idónea, es apoyar. Evidentemente no va a apoyar usted una herejía, estamos claros en eso. Estamos hablando, usted va a apoyar siempre y cuando estén bajo la estructura bíblica correcta. La crianza de los hijos
La mujer bíblicamente es la que lleva el peso principal de la crianza de los hijos. Y esto no quiere decir que los padres tienen que ser padres ausentes, no. Pero bíblicamente la mujer es la que tiene el papel principal en la enseñanza de los valores, de las creencias. El papá es el que adoctrina, por decirlo de alguna manera, pero la mamá es la que da esa crianza a los hijos, es la que tiene que estar velando por ellos. Sabemos que los roles hoy en día han cambiado mucho y muchas veces no por un tema de gusto, sino por un tema de necesidades. Difícilmente hoy con un solo salario se pueda mantener una familia, a menos de que ya tengan dónde vivir, pero si una familia tiene que pagar alquiler, pagar comida, tiene que ser una persona muy bien asalariada, con un buen ingreso para que solamente sea una persona. Ahora, y esto es una realidad y se los digo a todos, si está en las posibilidades de la familia que la mujer se quede en la casa, eso es lo correcto y es lo bíblico. Y no es para que se quede en la casa como la empleada de la casa, no, es para que se quede en la casa como la ayuda idónea del marido en la casa. Ahora, el papel de los hijos en la mayordomía familiar. Efesios capítulo 6. Este capítulo, esto lo leímos el jueves, pero vamos a volver a leerlo hoy. Efesios capítulo 6. Los hijos, aquí lo tenía escrito como por lo general, pero no, yo creo que los hijos siempre van a hacer eso. Los hijos son el fruto del amor. Los hijos deben ser el fruto del amor. En una familia cristiana los hijos tienen que ser fruto del amor. Sin embargo, hay hogares en los que los hijos son un gran problema, en que los hijos son un dolor de cabeza para los padres, muchas veces porque no se han educado de la manera correcta. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, leo para ustedes. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y quiero leerles el versículo 4 en esta versión que dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. El papel de los hijos en la mayordomía familiar, obedecer a los padres. Honrar a los padres, cumplir con las tareas del hogar. Y uno que no está escrito, pero es una realidad, hagan feliz a sus papás. Pónganse sobre sus pies, no voy a alargarme más porque yo sé que el pastor me dijo que no me preocupara por el tiempo, pero si no me preocupaba por el tiempo salíamos un poquito más tarde. Hermanos, durante todo este mes, todos los espacios que se han preparado, todos los estudios que se han preparado, tienen un solo objetivo, y es que nosotros como familia podamos mejorar en el Señor, podamos ser guiados por Él, en su palabra, en su sabiduría. El tema de la mayordomía familiar es un tema muy, muy extenso, es un tema que se puede abarcar en muchas aristas, pero el objetivo de la mayordomía familiar es cómo usted está ministrando a su familia, cómo usted está supervisando, guiando, dirigiendo a su familia. Y es muy importante que en estos tiempos nosotros, los padres,
los hijos, entendamos que lo único que puede guiarnos a nosotros es el Señor y es su palabra. No podemos dejarnos guiar por los movimientos de este mundo, no podemos dejarnos guiar por las enseñanzas de este mundo. Tenemos que dejarnos guiar única y exclusivamente por lo que la Escritura dice. Así que ore, dele gracias a Dios, bendiga a su familia. Yo sé que ya la hemos bendecido bastante hoy, pero dele gracias a Dios por su familia. Dígale a Dios que usted quiere que Él lo guíe para poder ser un buen mayordomo